Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa, Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos ven desde casa y que nos acompañan en este servicio del día miércoles. Le damos la más cordial bienvenida. Y asimismo, pues los invitamos a cerrar nuestros ojos para poder empezar este servicio y darle gracias a Dios y pedirle al Señor que nos guíe y que sea Él el que sea exaltado en esta noche. Amén. Señor, en esta noche venimos a darte gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que ustedes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte, Señor, de este grupo, ser parte de esta bendición, Señor, de estar cada 15 días, Señor, alabándote y bendiciéndote, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por la vida de mi hermano Raúl y de mi hermana Marisela, que están en esta tarde, Señor, en este lugar, para darte la gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias también, Señor, por mis hermanos que nos acompañan todos los miércoles y todos los domingos a través de las redes sociales, a través de YouTube. También le damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Esperamos, Señor, que sea usted en esta tarde quien esté con cada uno de nosotros, Señor, que tome, Señor, lugar en este momento, Padre Celestial, porque queremos alabarle, porque queremos bendecirle, Señor, porque queremos exaltarle, Señor. Queremos en esta tarde reconocer su grandeza, su amor y su misericordia, Señor. Queremos reconocer que es un Dios todopoderoso, que es un Dios misericordioso, Señor, que es un Dios que llena vidas, que transforma vidas, que cambia, Señor, vidas, que cambia mentalidad y que renueva, Señor, las fuerzas de cada uno de nosotros, Señor. Hoy que levantamos alabanza a ti, Señor, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra y alabanza, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Y bien, vamos a entonar esta primera alabanza que se llama Eres Todopoderoso. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en
gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú todo lo puedes, para ti no hay imposible, Señor, y por eso en esta tarde te alabamos y te damos gracias, porque tú eres un Dios omnipotente, omnisciente, poderoso, Señor. Muchas gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Muchas gracias. A ti sea la gloria, Señor, y la alabanza, bendito Dios. Gracias. Gracias, Dios. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana,
Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Nuevamente es un gustazo, ustedes lo saben, es un placer, es un gozo estar aquí para compartir la palabra de Dios, así como adoramos a Dios y alabamos a Dios. A veces y muchas de las veces se ha visto que la alabanza es el mero protocolo para recibir la palabra de Dios, pero la verdad es que no. Dentro de la reunión, la alabanza juega un papel tan importante porque esa parte de la alabanza, esa parte de la adoración no debe ser menospreciada, no debe ser vista menos que la palabra, porque yo quiero pensar que las alabanzas que cantamos son porciones de la Biblia. Entonces, por eso es que es tan importante y no lo veamos más y veamos menos una parte. Inclusive en ocasiones hemos escuchado decir, bueno, ya llegó la hora de recibir el platillo más grande. Si ustedes se dan cuenta cuando usamos esas expresiones, estamos diciendo que la alabanza es un platillo, sí, pero es un platillo inferior. Y la palabra de Dios es el platillo máximo. Yo quiero decirles que la alabanza, por ser parte de la Biblia, de hecho, si ustedes no lo sabían, todos los salmos eran alabanzas cantadas. Entonces, al cantar la palabra de Dios y al predicar la palabra de Dios, simplemente cambian las formas. Una es por medio de la alabanza y la otra es por medio de la predicación. Pero finalmente es la misma palabra de Dios. Quiero pedirles que hagamos una oración sin antes agradecerles también a todos ustedes, aquellos que han hecho su aporte en producto acerca de las despensas que estamos haciendo. Gracias a Dios se han distribuido al menos 10 despensas hasta el momento, pero faltan todavía hermanos de mayor necesidad que se les pueda entregar su despensa. Entonces les suplicamos de favor también a aquellos que Dios les ha dado un trabajito, que puedan hacer un pequeño aporte semanalmente. Estamos usando los productos más básicos, que es aceite, frijoles, arroz y azúcar. De ahí se desprende la sopa inclusive. Serían los 5 productos que estamos manejando, 6 productos que son básicos, para que no traigamos productos, no porque sean malos, no son malos, pero queremos manejar ese paquete de manera que pueda beneficiarles directamente a los hermanos. Bueno, vamos a hacer la oración y luego vamos a empezar con la lectura de la Biblia. Amado Dios y amado Señor, estamos muy agradecidos contigo porque tú estás con nosotros, porque tú vives en nosotros, porque tú moras en nosotros. Gracias, Señor, por haber hecho de nuestras vidas tu habitación. Ahora que vamos a leer tu palabra, te rogamos, Señor, nos ayudes, te rogamos y te suplicamos que nos respaldes. Dios poderoso, por tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar una nueva serie en la predicación de la palabra de Dios, y esta serie o nueva serie estaremos hablando sobre la oración. Estaremos hablando algunos miércoles, tal vez algunos domingos, sobre la importancia o lo que es la oración. Entonces, muchos han dicho que la oración es como la Cenicienta, es decir, la más olvidada, la más dejada, la más ignorada, cuando la oración debiera ser lo primero y lo último. Siempre oramos en la mañana, oramos en todo tiempo, oramos antes de dormir, sería lo primero, lo último, y siempre estemos orando. La Biblia dice: orad sin cesar.
Es decir, que estemos orando todo el tiempo. Quiero pedirles que leamos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 15. Por favor, dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quise que leyéramos esta parte de la palabra de Dios, pero básicamente nos vamos a concentrar en los versículos del 9 hasta el versículo número 13. O sea, quise que leyéramos toda esta parte porque precisamente el Padre Nuestro se encuentra en este contexto. Por eso quise que hiciéramos esta lectura. Bueno, el tema que vamos a estar hablando en estos días, esta serie, le hemos llamado los elementos de la oración. Fíjense ustedes que la oración modelo es uno de los pasajes bíblicos más conocidos, que son los versículos 9 al 13 que acabo de mencionarles, y también son uno de los pasajes más citados del Nuevo Testamento. Lucas indica que Jesús entregó esta oración modelo a sus discípulos cuando estos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. En el Padre Nuestro encontramos encerrados los elementos básicos de la oración, porque ocurre en ocasiones, sobre todo ocurre en los hermanos que están iniciando, inclusive en aquellos que ya tenemos un largo trecho de caminar en el camino de Dios, que ya hemos militado algunos años en el camino de Dios. Es sorprendente saber que no saben orar. Le pasó a los discípulos que le dijeron al Señor:
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a los discípulos. Entonces, no sabemos orar, precisamente pensando en esa condición de algunos o muchos de nuestros hermanos que nos están viendo y que no saben orar, y que no saben cómo empezar, y que no saben qué decir, y que no saben siquiera cómo terminar la oración. Entonces es para ustedes, y de hecho la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Entonces estaremos hablando sobre los elementos de la oración. ¿Cuáles son los elementos básicos de la oración encontrados en el Padre Nuestro? De acuerdo con el pasaje leído de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, encontramos el reconocimiento de tres elementos básicos de la oración. Tres elementos básicos de la oración que estaremos viendo por varias semanas. El primer elemento básico de la oración es el reconocimiento de la persona del Padre. Es el primer elemento básico de la oración. ¿Sí? Dentro de la oración tenemos que reconocer, debe haber un reconocimiento de la persona del Padre. Y el segundo elemento básico de la oración es el reconocimiento de la provisión del Padre. No olvidemos que todo lo que nosotros tenemos proviene del Padre. La provisión del Padre no solamente consiste en calzado, comida y casa. La provisión del Padre es amplia. La provisión del Padre entra su protección. Consiste en que Él está con nosotros todo el tiempo, también como nuestro proveedor. Y el tercer elemento básico de la oración es el reconocimiento de la protección del Padre. Quiero repetirles rápidamente el bosquejo de este sermón que ustedes estarán escuchando por semanas. El primer elemento básico de la oración, repito, el reconocimiento de la persona del Padre. Segundo elemento básico de la oración es el reconocimiento de la provisión del Padre. El tercer elemento básico de la oración es el reconocimiento de la protección del Padre. Así que en esta noche vamos a ocuparnos en el primer elemento básico de la oración, que es el reconocimiento de la persona del Padre. No creo que terminemos en este día el primer elemento básico de la oración. No creo que lo terminemos, pero si Dios lo permite, si Dios nos da la vida, pues estaremos viéndolo hasta que terminemos el primer elemento, y así entraremos en el segundo elemento y terminaremos con el tercer elemento de la oración. Empecemos. El primer elemento básico de la oración, dice, es el reconocimiento de la persona del Padre. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa: el Padre Celestial es una persona, y nosotros hemos de reconocer o tener el reconocimiento en esta oración o en nuestras oraciones de la
persona del Padre Celestial. En este pasaje bíblico que hemos leído, encontraremos 4 cualidades de la persona del Padre que hay que reconocer. Repito, 4 cualidades de la persona del Padre que hay que reconocer, que debemos de reconocer. Veamos la primera cualidad del Padre que hay que reconocer. Su primera cualidad que hay que reconocer es su paternidad. Porque quiero que ustedes vean cómo empieza la oración del Padre Nuestro en el versículo número 9. Cristo dijo: vosotros pues oraréis así. Vean cómo empieza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero vamos a hacer énfasis en esa pequeña palabrita que dice Padre, Padre, Padre. Dice Padre nuestro. Esta es la primera cualidad de la persona del Padre que hay que reconocer. Su paternidad. ¿Cómo dice? Dice Padre, Padre. Yo quiero que ustedes sepan y nos quede bien grabado, no solo en nuestra cabeza con un mero conocimiento, sino sobre todo que quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón, que Dios es Padre. Escuchen eso. Dios es Padre. El Padre Nuestro nos habla de la paternidad de Dios y nos dice que Dios es Padre. Dios es un Padre al cual apelamos en base de su amor. No lo apelamos con el fin de aplacar su ira. No. Y quiero que ustedes sepan que nosotros no tenemos un Dios como muchos se lo imaginan o como la mitología lo plantea, que el Dios que tenemos es un Dios enojado, airado y con un palo en la mano, para asestar un golpe a sus hijos que se portan mal. La Biblia no nos presenta un Dios airado al cual nos acercamos con amor, diciéndole Padre para aplacar su ira. No, es todo lo contrario. El Padre que nosotros tenemos, el Dios que la Biblia dice ser Padre, quiero decirles que ese Dios es un Dios amoroso. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense ustedes, Dios es un Dios amoroso, es un Dios que ama al mundo, ama a los seres que habitamos en el mundo, habitable por todos esos que habitan el mundo, son amados de Dios. Dios ama a la gente que no le conoce. Dios ama a la gente que no le honra. Dios ama a la gente que no lo quiere en su vida, porque hay gente que le dice a Dios: Dios, apártate de mi camino. Dios, no te necesito. Dios, es más, ni existes. Hay mucha gente que se dirige a Dios así. Yo quiero decirles que ese Dios amoroso, ese Dios que ama al mundo, ama a esa clase de gente y nos ama a nosotros, porque es precisamente el atributo de Dios. Dios es amor. Escuchen bien eso. Dios es amor. Todo lo que Dios es amor. No solamente una parte de Dios es amor. Todo Dios es amor. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que la Biblia llama Padre Nuestro. Y también llamar a Dios Padre
indica que Él está cerca. Oigan eso. Llamar a Dios Padre indica que está cerca. Dios no está lejos de nosotros. Dios no está distanciado de nosotros. Dios está cerca de nosotros, y eso lo vemos en la cualidad que se le da a Él como Padre. Un padre está cerca de sus hijos. Esa es la imagen que la Biblia nos transmite de Dios. Él es Padre y está cerca de sus hijos y está cerca de usted. Si usted es un hijo de Dios, pues yo quiero decirle que Dios está cerca de usted. Cuando pase por las circunstancias difíciles en la vida, cuando esté atravesando circunstancias dolorosas, situaciones tristes en su vida, yo quiero decirle que Dios no se ha alejado de su vida. Quiero decirle que en los momentos más tristes y más dolorosos de su vida, Dios está cerca de usted. Dios nunca se ha alejado de usted. Cuando pierde un ser querido, Dios está con usted. Dios nunca se ha alejado de usted. Inclusive cuando siente que sus oraciones no trascienden, cuando siente que sus oraciones no se elevan, yo quiero decirle a usted que está pasando esa situación que Dios es con usted. Dios no le ha dejado. Dios no le ha soltado. Dios está con usted. Dios está con usted. Y también le voy a decir que Dios con usted, usted es mayoría. Dios es con usted. Entonces, esa es la imagen que nos transmite la palabra de Dios cuando nos dice que Dios es Padre. Porque Dios está cerca de usted. Dios está cerca de mí. Dios está cerca de todos aquellos que le amamos, de todos aquellos que le tememos, de todos aquellos que le honramos. Él está cerca de nosotros. Él está con nosotros porque Él es Padre. Estamos viendo la paternidad de Dios y que Él no está lejos de nosotros. La frase Padre Nuestro indica dos verdades que le voy a enseñar rápidamente. Primera verdad, la frase indica la relación filial que tenemos con Él. Esta es la primera verdad de la frase. Padre Nuestro. Indica la relación filial que tenemos con Él. Padre Nuestro. Él es el Padre nuestro y es el Padre de todos nosotros y es el Padre de todos y de cada uno de sus hijos. Hay una relación filial. La relación filial es la que se da entre padres e hijos. Por eso es una relación filial. Relación que existe entre padres e hijos. Entonces, la relación filial es una relación familiar. Dios quiere tener con nosotros una relación familiar como la que se vive en el seno de un hogar o en el seno de una familia donde hay un padre, donde hay una madre y donde están los hijos. Dios quiere, porque estamos viendo la paternidad de Dios. Esta relación familiar proviene de un vínculo biológico y significa que la procedencia de los hijos, obviamente que viene de los padres. Ahora bien, la Biblia dice que nosotros
Fuimos engendrados por Dios. Eso dice la palabra de Dios. Dice que no fuimos engendrados por voluntad de varón ni de mujer, sino por la voluntad de Dios. Dios nos engendró. Fue así que ustedes y yo y los miles que conocemos a Dios en todo el mundo, fuimos engendrados por el Señor y de ese modo llegamos a formar parte de su familia y somos sus hijos. Usted es un hijo de Dios, pero si usted no es un hijo de Dios, puede usted procurar ser hijo de Dios. Y también usted pregunte, bueno, yo creía que era un hijo de Dios. Yo quiero hacer la diferencia entre creación e hijos de Dios. Aquellos que todavía no le conocen, es cierto que existen por Dios, pero eso no significa que sean sus hijos. Aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que han abierto su corazón y le han recibido en su corazón, la Biblia dice que estos son hechos hijos de Dios. Aquellos todavía forman parte de la creación de Dios. Fueron creados, pero nosotros no solamente fuimos creados, sino ahora somos hijos de Dios. Y formamos parte de la familia de Dios. Porque hay una relación filial. Él es mi padre, yo soy su hijo. Él es nuestro padre y todos nosotros somos sus hijos. Hay una relación filial. Él es mi padre y siempre será mi padre. Y yo seré su hijo y nunca dejaré de ser su hijo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es más, le quiero decir, aún si nosotros pecaremos, escuche lo que le voy a decir. Aún si nosotros pecaremos, estoy hablando de los hijos de Dios. Aún si nosotros pecaremos, el derecho de hijos no está en juego. No está en juego. Si usted es un hijo de Dios que ha pecado y alguien le ha dicho a usted que no tiene perdón de Dios y que no es hijo de Dios, déjeme decirle hoy que no escuche esa mentira. Hágase sordo a esas mentiras. Escuche lo que estoy diciendo. Aún si usted como hijo de Dios haya pecado, no está en juego su identidad de hijo. Usted es un hijo de Dios y nunca dejará de ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, algo se pierde la comunión. Usted perdió la comunión con Dios. ¿Y cómo se restaura la comunión? Acérquese a Dios, pídale perdón a Dios, dígale que le perdone y que reconoce sus pecados y que admite sus pecados. No estuvo en juego la identidad de hijos. No, usted era un hijo que pecó, sí, pero sigue siendo un hijo de Dios. Entonces, que no le engañe el diablo, que no le digan, que no le cuenten. La verdad es que usted sigue siendo un hijo de Dios, aún si pecare. La segunda verdad que nos enseña la frase indica que es una oración colectiva. ¿Oyeron? Segunda verdad de la frase indica que es una oración colectiva, porque ¿cómo dice? Dice Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Qué indica? Indica una oración colectiva. Porque quiero que note algo curioso. Mire, esa misma palabra nuestro ocurre en el mismo versículo 9. Vea cómo dice el versículo 9. Dice Padre nuestro, nuestro. Y también el versículo 11 dice el pan nuestro, nuestro. Y el versículo número 12 dice y perdónanos nuestras deudas. Está hablando de allí, está hablando sencillamente en forma colectiva. Está hablando
de nosotros. No está hablando de una persona. Entonces, la oración, fíjense ustedes, tiene el propósito de unir el pueblo de Dios. La oración tiene ese propósito, tiene esa finalidad, unir, que seamos un pueblo, una comunidad, que seamos un cuerpo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, la oración tiene el propósito de hacernos un solo cuerpo, de unirnos como un solo cuerpo, de unirnos como iglesia. Está hablando de la oración colectiva, pero tampoco debemos quitar de nuestra mente que está la oración personal que todos y cada uno debemos hacer. También, al decir nuestro, obviamente que estamos reconociendo que otros tienen el mismo derecho, el mismo acceso a Dios, y esos son nuestros hermanos. Muchos tienen, otros muchos tienen ese mismo derecho de acercarse a Dios y de decirle a Dios nuestro, mío, porque noten eso, no dice mío, sino dice nuestro. Y voy a terminar con la segunda cualidad. No creo que veamos, dijimos que vamos a hablar precisamente en el primer elemento de la oración, que vamos a hablar de 4 cualidades, pero yo creo que apenas nos va a alcanzar para tocar 2 cualidades de la persona del Padre que hay que reconocer. Entonces, esta es la segunda cualidad que hay que reconocer: su trascendencia. Dice el mismo versículo 9: Padre nuestro, vea usted, que estás en los cielos, que estás en los cielos. Esto quiere decir que nosotros tenemos un Dios trascendente, trasciende. La Biblia dice: estás en los cielos. Indudablemente, cuando dice que está en los cielos, está en el tercer cielo, donde Pablo fue transportado, donde Pablo fue llevado y donde él oyó palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar. Pablo dice que ese tercer cielo, más adelante dice, y se refiere a ese mismo lugar como el paraíso. Entonces, ese es el lugar de nuestro bienaventurado y todopoderoso de Dios, es los cielos. Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Vea que estás en los cielos, en el cielo y en el tercer cielo. Bendito sea nuestro Dios, que el Dios que tenemos es un Dios trascendente, que está por encima, que está por arriba, que está por sobre todos. Ese es nuestro Dios, un Dios trascendente. A ese Dios que está en los cielos podemos acercarnos y podemos decirle en nuestra oración colectiva, en nuestra oración personal, acercarnos a Él y decirle: Padre nuestro, Padre de todos los redimidos, Padre de todos aquellos que fueron comprados con la sangre preciosa de Jesús. Él es Padre de todos nosotros. Bien, hermanos, yo creo que hasta aquí vamos a terminar este mensaje. Nos faltan ver 2 cualidades del primer elemento, nos falta el segundo elemento y el tercer elemento. Entonces vamos a tener mucho tiempo, vamos a
a orar y vamos a dar gracias y dígale al Señor en esta hora que el Señor le levante. Si usted, hermano, que es hijo de Dios, ha cometido un pecado, no es una justificación, porque lo que hizo sí es reprobable delante de los ojos de Dios, pero también tiene la posibilidad de ser perdonado. No olvide que su identidad de hijo no está en juego. Lo que está en juego es su comunión con Dios, y usted puede recuperar su comunión con Dios sin haber perdido su identidad de hijo. Vamos a orar. Amado Dios y amado Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que tú les hablaste en esta noche y tú les dijiste, aquellos que estaban preocupados, aquellos que estaban desanimados y desalentados porque efectivamente cometieron algún pecado, pero que ellos en su imaginación pensaban que estaban perdidos y condenados. Pero Dios les dice, tu identidad de hijo no se ha perdido. Tú eres mi hijo, un hijo que ha pecado, un hijo desobediente, sí, pero si tú vienes a mí humillado, si tú vienes a mí y me pides perdón, Dios te dice, yo te perdono. Porque lo único que Dios nos pide es lo siguiente, que confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo. Mira el carácter de Dios, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Pues es un gusto estar aquí una vez, pues en este servicio que ya está culminando. Nos sentimos contentos porque yo creo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y yo creo que pues debemos de, en ese momento que alguien venga y nos diga lo contrario de que el Señor nos ama, el Señor es cuando más tiene los brazos abiertos y el Señor está para ayudarnos y bendecirnos. Y queremos cantar esta alabanza que dice así. En este lugar
Dios les bendiga otra vez. Solo para pedirles que sigamos orando. Ustedes saben, todos sabemos la situación de nuestro país, la situación de muchos hermanos en una situación vulnerable, y si podemos nosotros con nuestra cooperación aligerarles un poco la carga, vamos a hacerlo, hermanos, y oremos unos por otros. Precisamente lo aprendimos hoy. La oración es colectiva, pero también es personal. Cuando oramos juntos hacemos una oración colectiva, ustedes allá, nosotros acá, pero oremos juntos. Vamos a darle gracias a Dios por todo, y si Dios lo permite, y si Dios nos da vida, nos estaremos viendo el siguiente domingo a las 4 de la tarde para darle seguimiento a esta serie de mensajes, sermones, predicaciones, como usted le quiera llamar. Sintonícenos, síganos y mírenos. Oremos. Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias por habernos permitido iniciar esta transmisión y terminarla. Yo creo que ha sido de mucha bendición para muchos de nuestros hermanos. Gracias por todos los hermanos que nos ven. Gracias por los que nos ven también dentro de nuestro país, en otros estados de la República Mexicana, la familia que tenemos allá en Cancún, en Mérida, y los que están aquí. Por todos esos hermanos, yo te pido que les bendigas y que tú les levantes y les fortalezcas. Señor, nos despedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, y bendigas a todos y a cada uno. Amén.